Eh, un saludo para la amable audiencia. Mi invitación a que se vincule, se suscriba al canal La Audiencia y esté enterada de nuestra programación. Un saludo muy especial para nuestra colega, trabajadora social y hoy candidata a la alcaldía de Palmira, Marisa Izaza, con quien vamos a charlar sobre cuáles son sus motivaciones, sus expectativas y cómo nos va a entregar esa Palmira en el año 2027. Entonces, esa es la idea. Nuevamente mis saludos, mis agradecimientos a la audiencia y vámonos con la entrevista. Entonces, pues conocemos a a la trabajadora social Marisa Izaza, estudió en la Universidad del Valle, Trabajo Social, ha estado muy vinculada al área de la salud, donde ha tenido un excelente desempeño. Y pues escuchémosla, a ver qué nos cuenta, cómo se ha preparado para esa alcaldía. Profesor Jesús Gley, muchísimas gracias a usted, a su programa, a la audiencia, y contarles que definitivamente esta ha sido una experiencia muy interesante en el marco, yo diría, del ejercicio de territorio y del ejercicio con la gente que viene especialmente desde esto de ser trabajador social. Yo tengo que contarles a todos y todas que yo soy trabajadora social, pero antes de estudiar trabajo social, yo también estudié a la par una licenciatura en biología y química, luego hice una maestría en salud pública y terminé mi doctorado también en cultura y educación. Entonces, siempre he estado como en esta conexión de tener herramientas para poder trabajar con las comunidades, pero en esencia, profe, si yo vuelvo a nacer, vuelvo a ser trabajadora social, eso siempre lo he dicho, y creo que el trabajo social es el que marca un poco la ruta de lo que yo hago el día de hoy y en lo que me he desempeñado en los últimos años. Llevo 20 años de servicio público, 20 años de servicio público que cumplí el año pasado. En esta misma fecha, yo me retiré de la alcaldía de Palmira y me retiré de la alcaldía de Cali, donde estuve vinculada por 18 años como servicio público, 17, 18 años como servidora pública, porque usted lo sabe muy bien, profe Jesús, para poder decidir entrar al mundo de la política y decidir hacer este ejercicio de candidatura, pues tendría que romper todo vínculo que tuviera con el Estado. Claro. Y la primera tarea que tuve que hacer fue renunciar a mi servicio público en el municipio de Cali y de Palmira. Entonces esa es la primera cosa, ¿no? Como uno decide, eso es una decisión de vida, de 20 años, de estar en la zona de confort, en la zona de tranquilidad, que mucha gente te dice, pero ¿cómo vas a hacer una cosa de esas si de las pocas trabajadoras sociales que tienen tu estabilidad allí estás tú y por qué haces eso? Y voy entonces a conectar con esto que usted me preguntaba, profe. Yo creo que la política la tenemos que hacer, si no otros hacen la política por nosotros y por nosotras, en especial las mujeres, porque esa posibilidad de estar, de hacer la política y de actuar tiene que ser un ejercicio pensando en la acción política que hacemos todos los días. El trabajo social es un ejercicio de acción política, buscar el bienestar de las comunidades, trabajar en función del bien común, trabajar en función de que los presupuestos se trabajen y se resuelvan y que la participación sea la prioridad, que la ciudadanía activa sea una apuesta real. Creo que en eso nos hemos dedicado muchísimos de los trabajadores y trabajadoras sociales y esa es la esencia de la política. La política es ese acompañamiento real y esa búsqueda de soluciones y de respuestas que se materializan en bienes y servicios, pero que no necesariamente son solamente esos bienes y servicios tangibles, sino eso que recibe la ciudadanía, que es bienestar, que es buen vivir, como lo llamo yo, porque es trabajar en ese ejercicio. Entonces, básicamente, mi hoja de ruta tiene que ver con estos 20 años de servicio que fueron 17 en la alcaldía de Cali como trabajadora social. Primero, voy a hacerles un recorrido porque esto conecta para lo que estoy haciendo hoy.
lo primero que yo hice en trabajo social fue mi práctica. Y mi práctica la hice en el hospital departamental en todo el tema de aquel entonces llamamos maltrato infantil o llamamos abuso, pero trabajé justo en el hospital universitario mi práctica. Luego estuve fuera del país justo en la época del paro y allá yo vivía en California, hice muchos cursos voluntarios en el condado de Los Ángeles, en salud pública de ese sector, pensando siempre en la salud pública y en el trabajo territorial. Y cuando regresé al país, entré a trabajar a la alcaldía y mi primer trabajo como servidora pública fue en la construcción de acueductos rurales. Y esto que es una apuesta real del cuidado del agua, pero es la apuesta real de la solucionática en los territorios de un tema fundamental para la vida, que es el saneamiento básico. Y creo que ahí arranca un poco esta vibra de la política, porque cuando uno empieza a trabajar en las soluciones, en la búsqueda de soluciones de los asuntos del territorio, de los asuntos de la vida, esa ya es una acción política. Y creo que en el 2002, cuando tuve este arranque que me lleva ya a decirles que llevo 20, 21 años ya de ejercicio pensándome eso, por 20 de servidora pública y un año haciendo política, ya directamente haciendo la tarea, pues era cómo trabajar. Y esto definitivamente me hace hacerlo el trabajo social. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo llegué entonces a la secretaría, el secretario del momento, que era el doctor Mauricio Serra, me dijo que él estaba necesitando una trabajadora social para que le resolviera un chicharrón. Ustedes saben que siempre nos dicen eso a nosotros, ¿no? Es una vaina como si tuviéramos que hacer el trabajo sucio. Una cosa como peyorativa, diría yo en algún momento. ¿Cómo logramos mover esa mirada peyorativa en algún momento? Que él no la pensó así. De hecho, él no fue, pero los ingenieros alrededor sí lo pensaban. Y me pidió que le resolviera algo que un campesino le iba a dar machete al ingeniero sanitario. Entonces necesitaba una trabajadora social que le resolviera ese chicharrón. Entonces yo muy osada le dije, pues nada, yo se lo resuelvo. Yo en menos de un mes ya le tengo eso resuelto. Pero era muy osada, no era osada porque sí, sino porque yo sabía que tenía las herramientas del trabajo social, que eran el ejercicio de la comprensión del territorio, la comprensión del contexto y el reconocimiento del otro y los otros. Y eso hice, me fui a la ruralidad a conversar sobre los asuntos que aquejaban y por qué esta pelea. Y quiero contarles que era un tema de sentido común y esa es una acción política, profe. Era sentido común y el sentido común era que este campesino le estaba diciendo al ingeniero sanitario que cuando tuviera su acueducto, porque los que estaban era construyendo el acueducto, él necesitaba agua para sus plantas, porque él era un campesino que sembraba aromáticas. Era sentido común. El señor vivía de las aromáticas. Y el ingeniero le decía que era imposible porque el agua que la planta de tratamiento era solamente para servicio humano, para los humanos. Entonces era una vaina usualmente completa de cero contexto. ¿Cómo me vas a decir un campesino que vive que tiene que vivir, que usted no va a hacer esa comprensión? Entonces, lo primero que yo hice fue decirle al otro ingeniero, que no era el ingeniero titular, sino al otro le pregunté, ve, ¿y eso no se puede hacer una derivación de agua con otra manguera? Y que para mí el sentido común es que la llevara y que la resolviera. Como me dijo que sí, y yo estaba haciendo la tarea del secretario, pues yo nada más le dije al ingeniero grande y le dije, mira, ingeniero, pero lo que yo siento es que se puede hacer tal cosa. Me miró raro, me dijo, sí, usted tiene toda la razón, trabajadora social. Le dije, bueno, pero entonces hagámoslo, porque esa es la forma como vamos a resolver el asunto. Y yo tenía todo el respaldo del secretario, así que tuvo que hacerlo. Me dijo, pues sí, toca hacerlo. Le dije yo, ok, vamos a hacerlo, porque tenemos que resolver. Es el asunto de la vida de la gente. Y si me pregunta mi primera acción política, yo diría que es esa. Que pude hacer en algún momento era comprensión de territorio, comprensión, trabajar con los actores por la solución, pero también con mucho sentido social, porque lo que necesitábamos era resolver el asunto de la vida. Y creo que esto marca mi existencia y ya de ahí hice una cantidad de cosas en el marco de la salud mental, en el marco de la planificación urbana, un poco también de la planificación de territorios.
Y así llegué a la a la asesoría de despacho de alcalde en en la Secretaría de Cali, en la Alcaldía de Cali, y luego llegué a la Secretaría de Participación Comunitaria a ser secretaria de la Secretaría de Participación Claro. Comunitaria. Y ya entonces, todo ese saber y toda esa puesta yo diría en escena también, que hice durante todos esos años, 17 años en la salud pública y en planeación, me permitieron entender y llegar a Palmira a proponer una forma de hacer la participación comunitaria, que era en sí una manera de hacer la política respetuosa Claro. del cuidado de los territorios. Entonces yo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuál es mostrarle al público cuál es esa diferencia para enfocar un problema desde una persona que tiene una formación para comprender el contexto, comprender a los sujetos, comprender esa problemática y saber articularla, saberla dialogar con una persona? ¿Qué te favoreció esa formación, mejor dicho? No, mire, para mí la formación, yo en mi formación le di mucho énfasis a lo comunitario, Sí, pero también hice todos los cursos de individuo y familia, sí, porque yo creo que había que entender al sujeto, como lo está diciendo claro, usted muy bien, profe, pero dentro del contexto y dentro del territorio. claro, Entonces, abrir siempre la mente a la comprensión de contexto y de realidad, pero también con proposición, hay que ser claro, propositivo y hay sí, que ser disruptivo también. O sea, sí, yo era disruptiva, no me iba a quedar con lo que yo tenía solamente, sino que eso era las herramientas para poder actuar, pero además hay que ser muy disruptivo, hay que tener claro, claro, olfato, hay que tener capacidad de lectura, hay que capacidad de reconocer al otro y sobre todo, profesor, de legitimar al otro. sí, Esa es una apuesta que no se nos puede olvidar. Hay que legitimar al otro así sea un diferente, así sea una línea roja nuestra. sí, Entonces, en ese ejercicio de la legitimación y del encuentro, sí, yo creo que es el diferencial. sí. Sí, yo creo que pues en eso estamos de acuerdo y el énfasis mío pues y creo que lo hiciste fue en mostrar esa diferencia, en mostrar cómo esa formación que has tenido primero en un área de las ciencias biológicas, luego Uh en -huh. trabajo social y la maestría en salud pública, pues son una formación muy, muy integral y amplia que permite esa comprensión de esa realidad que decíamos y permite darle un estilo diferente también a la gestión, ¿no? No es la gestión impositiva, sino Así la es. gestión participativa, consultada, dialógica con el otro, que sería es un nuevo estilo. Sí, definitivamente es por ahí, profe. Y yo creo que por eso también hice un doctorado en cultura y educación, Ah, porque sí, claro, siempre, siempre he pensado que hay que hacer estas conexiones. Uno no sí, puede quedarse viendo el mundo de una sola manera. sí, Entonces, estas conexiones a lo largo de estos 20 años, así, he sido todo el tiempo un ejercicio de sucesivas aproximaciones a tener herramientas y elementos que sí, posibilitan el encuentro con los otros y que nos posibilitan además construir maneras de ver el mundo y respuestas a situaciones de territorio. Y yo creo que eso es, y sabe que yo no he dejado nunca de pensar de manera colectiva y cómo es lo colectivo se conecta con lo individual, pero cómo buscar también estas respuestas. Y esto no mirar de manera fragmentada. Es muy fácil cuando uno entra a lo público quedarse pensando de manera fragmentada porque uno entra a un sector. Pero lo que pasa, y creo que ese es el elemento que hoy me permite pensar en política, y yo ya me asumo como política, profe, yo ya de aquí sí, para sí, adelante, yo ya me quedé en el está mundo de bien. la política. Y eso me interesa muchísimo porque este aprendizaje, y quiero contarles que es un diferencial que también hace que de los 10 candidatos que estemos hoy, yo pueda decir que soy una de las candidatas con formación, con Sí, recorrido y que me hace diferente y que es un claro, elemento diferenciador de los sí, otros compañeros y compañeras sin claro, invalidar al otro, sin sí, invalidar al otro, pero sí. que sí me hace diferente, que sí me hace Coloca un eh, sello. es un sello particular que además quiero decirles
que pasa por el ejercicio de los procesos y yo creo plenamente en el proceso y yo además hoy entendí durante todo este año que lo que más la gente y nosotros como ciudadanos y como ciudadanos que vamos a hacer elección también de nuestros dirigentes, lo que queremos de nuestros dirigentes políticos es que sean permanentes en sus propuestas y que sean coherentes. Entonces, casi siempre lo que se encuentra en este proceso son personas que aparecen en la época de la elección, nuevamente en búsqueda de los votos para poder ganar y para poder estar allí en la contienda y para poder mantenerse en lo político. Y esa es la manera tradicional, profe, esa es la manera tradicional como se ha hecho la política. Pero hoy el electorado quiere presencia permanente y nosotros lo que estamos diciendo es, esta propuesta política no es una propuesta de este momento, sino que todos estos años de recorrido que tengo, más estos 3 años en Palmira, 4 años en Palmira, me han permitido entender que hay que trabajar por los palmiranos y las palmiranas y que quiero seguir haciendo proceso real día a día con la comunidad y con la población en general. Sí, yo creo que esta es una tarea que tiene hoy el trabajo social pendiente con el país y es la Ajá. necesidad de que las y los trabajadores sociales se dediquen más a la actividad política. Y yo considero que el trabajador social está formado para ejercer esta práctica política y tiene las ventajas que decíamos. Tiene una formación integral que le permite ver el problema diferente, tiene un manejo y una capacidad de relación con la población, entonces, y tiene una formación en el campo también técnico de la formulación de la política pública. Entonces, creo que tiene muchas ventajas y creo que allí me parece muy bien tu decisión, pero necesitamos que muchos más colegas se animen a hacer ese ejercicio también, ¿no? Sí, profe, tenemos que ser muchos entendiendo que esta mirada política y este accionar político necesitamos trascenderlo, porque normalmente los políticos han sido abogados. Sí, O sea, es una mirada, una de las profesiones que tienen los políticos es ser abogado, sí, como si abogado me permite ser. sí. Eh, pero no, yo creo que ese ejercicio que de verdad la gente quiere es comprensión de contexto y sentirse Sí, recogido en sí. lo que hace un dirigente político. Y no puede ser esta manera eh, tradicional de solo entregar a las comunidades unas respuestas aquí. Lo que sabemos hacer desde el trabajo social es un ejercicio con la comunidad, con las personas, con los sujetos. No es un tema, y aquí es un diferencial, y yo lo digo siempre, este no es un ejercicio para los sujetos, es un ejercicio con los sujetos. Y en este orden de ideas, esto sí es un diferencial del trabajo social. Claro, claro. Bueno, entrando a otro campo, digamos, de la práctica de la gestión pública, ¿cómo ves el problema de la lucha que se da, un problema real en el país, el problema de la corrupción, de la burocracia, del clientelismo, que dificultan tanto la gestión pública? Uh -huh. ¿Cómo es ese problema? ¿Cómo pensás que se No, afronta? yo creo que hay que reconocer lo que existe. Primero, hay que reconocer que de verdad existe y que lo que tenemos que trabajar muy fuerte es en hacer una gestión técnico-política. Y cuando hablamos de lo técnico-político, que es un tema muy importante que uno lo aprende en el camino, es que uno a veces dice que soy muy técnico, entonces los trabajadores sociales nos quedamos diciendo, no, yo soy técnico, entonces no tomo decisiones de ese orden porque esas Ujú. decisiones políticas me inmiscuyen en cosas que no deberían de ser. Y yo creo que justo por pensar así, nos quedamos en el marco de la comodidad y no Ujú. hacemos ejercicios trascendentes y respetuosos del cambio de las formas de hacer la gestión política. Eh, yo tuve la posibilidad, he tenido la posibilidad de durante todos estos años que siempre tuve cargos de dirección, como desde el 2005 yo empecé a tener, de hecho, cuando empecé tuve el cargo de dirección de la mesa de agua potable y saneamiento básico, la coordinación, pero siempre era cómo entender y hacerle saber a los demás que hay que hacer procesos técnicos y que cuando aparece el clientelismo, usted tiene que poder mostrar que el clientelismo y que lo clientelar no nos sirve, pero que definitivamente los grupos políticos
tienen personas alrededor de ellos y viven también de quienes hacen parte de la estructura política. Y esto es muy importante entenderlo. Uno al principio era como, no quiero saber nada de eso. No, yo soy solamente trabajadora social y que los demás sean los que digan qué se tiene que hacer. Pues al contrario, hay que saber de eso para poder hacer exigibilidad. Entonces, por ejemplo, en los espacios políticos siempre los concejales tienen una manera de relacionamiento y siempre hay cuotas políticas. Vamos a llamarlo por su nombre. Sí. Siempre hay un ejercicio de estructura y se mantiene la estructura por la burocracia que existe y eso es una realidad en nuestro país. Entonces yo no puedo tapar el sol con un dedo, sino que yo tengo que comprender eso. Cuando yo comprendo eso, yo lo que sí hago es hacer, cuando los concejales venían y decir hay que hacer ese ejercicio, yo les decía, ustedes en sus estructuras tienen que tener profesionales, dignos representantes suyos. Entonces, un representante, y tienen que ser profesionales, fueron a la universidad, se formaron, entonces hagan la tarea bien hecha. Aquí es cómo nos organizamos de tal manera que las personas que hacen parte de esos espacios tienen que hacer la tarea bien, profe. Porque es que lo clientelar es que la gente no haga la tarea y se gane la plata sin hacer nada. Entonces, lo que uno dice es, en el marco de los procesos, la gente tiene que en el marco de los, perdón un segundito, acabo de conectar mi teléfono que se está quedando sin batería. Lo que tiene que pasar es que toda la gente tiene que comprender que todos los profesionales que hacen parte de la estructura y que hacen parte de los otros procesos tienen que hacer la tarea bien hecha, porque tenemos que cumplir objetivos y metas, y la meta mayor es el bien común, y en el bien común todos tienen que saberlo hacer, y tienen que hacerlo bien, y el que no sirva, chao, que llegue la persona que va a poder responder, porque tenemos que cumplir es metas e indicadores, y esas metas e indicadores tienen un único fin, el bien común. Si ese no es el ejercicio, entonces hasta luego, y tenemos que tener la capacidad, quienes tomamos decisiones, de poder decirle a las otras personas que hay que hacer la tarea conjunta y que tengo que validarle a usted como sujeto, como personaje político que tiene un lugar, pero que ese lugar además se lo dio el electorado y que se debe a ese electorado haciendo su trabajo muy bien. Sí, bien, bueno. Ahora te quiero preguntar, ¿qué puede esperar la niñez de la alcaldesa Marisa Izaza? La Bueno, niñez. profe, yo estoy proponiendo una cosa sumamente importante, pues desde mi lugar de todo mi ejercicio desde la salud mental, que ustedes lo saben muy bien y que a eso me he dedicado siempre, es que, y esto es una cosa que conecta muchísimo a la ciudadanía, y es que yo les digo, cualquier político y cualquiera persona candidata o candidato que quiere llegar al octavo piso, que pasa aquí en Palmira es el octavo piso donde se toman las decisiones como alcalde, eh, hacen lo que tienen que hacer, infraestructura, en su mayoría infraestructura, ¿no? Entonces hacemos plantas de tratamiento grandes, hacemos plantas de tratamiento residuales, puentes, adoquinamos calles, eso es importante, eso hay que hacerlo. O sea, pero la infraestructura tiene que ser siempre en función de la gente, no la gente en función de la infraestructura. Pero la pregunta suya es la niñez. Entonces yo lo que hago siempre todos los días es decirles, eh, esta Marixa Izaza, que le trae una propuesta a ustedes todos los días, esta Marixa Izaza lo que quiere trabajar es de la puerta de la casa para adentro. Los políticos tenemos que llegar a trabajar de la puerta de la casa para adentro, porque de la puerta de la casa para adentro es donde pasa la vida real, es donde hay dolor, donde hay angustia, donde hay hambre, donde falta empleo, donde tenemos que tener condiciones, y eso lo tiene que hacer el gobernante. Tiene que velar porque haya condiciones de vida para que nuestros niños y niñas estén en ambientes de cuidado. Y creo que esa es la tarea mayor. Entonces no es que me le voy a meter al rancho, ¿no? Como les digo siempre, pero tengo que crear programas y bienes y servicios en clave de ese ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los CDIs, pues tenemos que tener educación de calidad desde la primera infancia. Y la educación de calidad tiene que ser con todas las condiciones. Tenemos que tener PAE para las instituciones educativas, profe, 365 días al año, no solamente 180 días, porque si los niños están alimentados, pues van a aprender y van a tener condiciones de vida mayores. Entonces nosotros estamos proponiendo este tipo de cosas que son lo que tiene que hacer cualquier gobernante. Aquí no estamos inventando nada distinto a lo que se tiene que hacer.
y buscar porque los programas de cultura, de deporte, de salud tengan sentido para los territorios. Es decir, el deporte tiene que darme herramientas para vivir, el deporte tiene que darme herramientas para trabajar en equipo, el deporte tiene que darme herramientas para poder ser responsable. Todas estas herramientas las tienen que tener nuestros niños y niñas desde la primera infancia, no cuando ya somos adultos, sino que tenemos que tener, y esto nos lo da el deporte, pero la cultura y el arte nos permiten tener pensamiento crítico, y tenemos que tener pensamiento crítico desde la primera infancia, porque en la medida que tenemos pensamiento crítico podemos exigir Sí, listo. Entonces, eso de cuidar el arte te da pensamiento crítico, y el pensamiento crítico no lo tenemos que tener cuando estamos en la universidad. El pensamiento crítico lo tenemos que tener desde la primera infancia, porque eso nos hace sujetos de derechos, pero también sujetos de deberes, y eso tenemos que tenerlo para poder relacionarnos. La apuesta de lo que hacemos, profe, es saber relacionarnos, porque lo que necesitamos es herramientas para ir a la escuela, herramientas para ir al trabajo, herramientas para vivir en sociedad, herramientas para poder vivir y para poder sentir que la vida tiene sentido para cada uno de nosotros. Entonces, sí, si ustedes me preguntan, la educación es prioridad, el deporte y la cultura es prioridad, y una mirada de la salud pública, de la promoción y de la vida y de las cosas que tenemos que temer, van a estar allí con prioridad, y sería el colmo que no cuando para mí eso es prioritario. claro. Bueno, a ver, te voy a hacer una pregunta que puede ser muy general, pero creo que también la podemos de todas maneras responder, darle concreción. ¿Cuál es ese Palmira que esperas entregar en diciembre del 2027? Es una Palmira que hemos llamado Palmira es el mejor vividero. El mejor vividero es que tiene mejores condiciones en todos los aspectos, mejores condiciones de vida y mejores condiciones en que los sujetos se asumen como sujetos de derecho con corresponsabilidad, y hemos trabajado todos y todas para que tenga sentido vivir en Palmira. O sea, después de 4 años tenemos que tener bienes y servicios que han permitido resolver los asuntos de la vida de los 361.000 habitantes, priorizando donde se debe priorizar, porque sabemos que tenemos diferentes grupos poblacionales. Y en especial, si usted me pregunta, profesor, las mujeres. Yo creo que hay que trabajar Ujú. fuertemente porque las mujeres tengamos herramientas para hacer participación política real. No puede ser que solo 2 mujeres estemos hoy participando en política. Tenemos que ser muchas más. Entonces, durante 4 años yo voy a trabajar muy fuertemente porque haya escuelas políticas para que las mujeres puedan participar en política y podamos tener muchas más haciendo política en este escenario. Pero política para resolver los asuntos cotidianos. Entonces, cuando usted me pregunta estos 4 años, la gente tiene, y esto es un tema de país, tenemos situaciones en Bogotá, todo el país tenemos temas. La gente siempre tiene problemas de seguridad. Entonces la gente dice que el problema es seguridad, el segundo problema es la oportunidad y el empleo, el tercer problema en Palmira es el transporte público porque no hay, y los servicios de salud porque la prestación del servicio de salud es muy mala. Entonces todas esas cosas tenemos que resolverlas. Y claro, después de 4 años tendríamos que tener que esos aspectos, esos indicadores en esos temas hayan mejorado. Pero lo más importante es que la gente en Palmira tenga identidad palmirana, profe. Porque Palmira, como está tan cerca de Cali, es como la trastienda o el patio de Cali. Y lo que queremos hacer fuertemente es trabajar identidad palmirana, cultura ciudadana también, apropiación de ser palmirano y palmirana, para poder de esa manera participar en los asuntos propios de la cotidianidad, de la ciudadanía. ¿Y qué tendríamos que tener en los 4 años? Ciudadanía activa, profe. Ciudadanía activa que haga exigibilidad de derechos y que haga que lo que tiene que hacer un gobernante es exigir que responda con bienes y servicios, pero también con un ejercicio de corresponsabilidad donde me hace a mí como sujeto ser parte de la solución. Bueno, yo te definiría como una emprendedora, como una líder, y yo agregaría una tercera palabra que quiero que la desarrolles, y como innovadora. Sí, ¿Asumiste el reto de ser innovadora?
Sí, así es. Definitivamente innovadora y disruptiva, profe. Yo creo que otra de las Sí, palabras que he aprendido en el último sí, tiempo la es disrupción. ser disruptiva, no hacer más de lo mismo. Sí, Y la es muy innovación es bien. eso, es permitirnos traer herramientas y elementos propios. Por ejemplo, yo le digo a la gente, y esto es importante que yo les cuente también por qué estoy en el trabajo social y por qué también me dediqué a la docencia. Es porque mi mamá es licenciada en ciencias sociales y me enseñó de niña, y esto lo digo en mi pitch, en mi discurso todos los días con las personas, es que una razón por la que yo hoy estoy aquí diciendo esto es porque mi mamá, cuando yo tenía 9, 10 años, me decía: hay que participar en clase, Marisita, hay que participar en clase. Ujú. Me enseñó que las mujeres teníamos voz y podíamos hablar y decir lo que pensábamos. Pero además me decía: lo tienes que hacer con sentido. Hay que leer el periódico, hay que ver las noticias, hay que escuchar. Cuando yo tenía como 10 años, y eso, profe, hace 40. Entonces, hay que tener herramientas, hay que tener elementos, porque las mujeres tenemos que tener la posibilidad de tener la voz, y una voz que tiene que tener sentido, que tiene que tener respuestas, y que la innovación se convierte en un elemento fundamental para poder hacer las cosas distintas. Bueno, yo creo que tenemos una persona, una mujer, como dice ella, disruptiva, innovadora, emprendedora, que va a poner un sello en Palmira. Y ese sello es una nueva manera de gobernanza. Y lo va a hacer desde representando una profesión que tiene mucho compromiso con el país y que tiene una gran ventaja de formarlo a uno de una manera muy integral y humanamente. Entonces pienso que esos son una serie de condiciones que están ahí y que estamos desaprovechando para ponerla al servicio de la política, al servicio del pueblo. Yo veo, sí, sí, yo lo veo muy positivo y creo que va a ser que si logras llegar allá, que es nuestro deseo, va a ser una experiencia muy buena para el país, una experiencia que seguramente las otras ciudades van a poder mirar, porque veo que la tienes dentro de una mirada muy integral. Entonces, diría que finalmente que tienes la palabra para exponer algunas ideas que consideres que te faltó hacer como un cierre de esa presentación de parte tuya. No, profe, yo creo que estamos trabajando porque Palmira sea el mejor vividero, porque la gente disfruta vivir en Palmira, ama el clima, su gente, sus paisajes. Nosotros, Palmira es más grande, geográficamente más extensa que el mismo Cali, y es urbana y rural. Entonces, otra de las cosas que es el disfrute de Palmira es que es rural también. Y poder hacer esta comprensión de la ruralidad también ha sido muy importante para colocar respuestas reales a lo que está sucediendo en un municipio como Palmira. Entonces, la tarea aquí es, yo sí creo que lo hemos dicho una y otra vez, y seguramente va a ser la palabra que van a encontrar clave durante toda esta entrevista, es que el contexto lo tenemos que comprender y tenemos que buscar la solución a los asuntos del territorio, a los asuntos de la gente. En Claro. esta propuesta, Palmira es el mejor vividero, y esto es muy trabajadora social. Yo tengo dos apuestas grandísimas: el cuidado de la vida y de la gente, y el cuidado del territorio. Y esto a mí me lo da precisamente el trabajo social, poder hacer esta comprensión, el cuidado de la gente, de las poblaciones, de lo que está allí, de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Allí es un tema también del trabajo social, y comprender territorio, comprender contexto, comprender realidades, siempre tiene que ser, es una mirada del trabajo social. O sea que para mí, mi programático, mi línea de trabajo, mi plan de gobierno, siempre será marcado por este ejercicio del territorio que viene desde la mirada del trabajo social, y buscar respuestas desde la gestión territorial. Bueno, creo que ha sido una entrevista, yo la calificaría de excelente, muy buena, porque es además una lección. Yo diría que hay una lección de ciudadanía, de política pública, de participación, porque hay ahí, si vemos, hay una mirada integral de lo que es gobernar un territorio, el ejercicio de la política pública, el ejercicio del poder local. Entonces, creo que desde ese punto de vista la entrevista es también muy aleccionadora para la población y creo que va a ser muy disfrutada por nuestra audiencia. Yo le agradezco a la colega Marisa Izaza
Le deseo lo mejor, los mejores éxitos en esta campaña y vamos entonces a disfrutar esta entrevista en el canal Debates en Trabajo Social. Muchas gracias, profe Jesús Gley, muchas gracias a quienes están del otro lado, sacando un tiempo para conocer y participar de estos temas que luego van a poder ser útiles seguramente para la praxis. Y lo que queremos es que tengamos herramientas y elementos para poder aportar en el conocimiento, pero también en la práctica a los territorios y en los espacios donde nos movemos. Un espacio local, como son nuestros municipios, pero también regional, como es el Valle del Cauca, y aportar a la nación. Y yo diría que aportamos también al globo terráqueo, porque también sabemos que lo que hacemos aquí puede ser in situ, puede ser llevado a otras latitudes. Y sí que sabemos de eso, y muchas otras latitudes saben que aquí también estamos haciendo cosas que tendrán que estar conectadas con ellos también. Así que gracias, profe, por este espacio. Ha sido también muy disfrutada sus preguntas y espero que tengamos un espacio luego para contar cómo terminó todo este proceso Correcto. político, Claro. que para mí es el inicio de otras cosas. Muchísimas Claro, gracias. claro. Bueno, muchas gracias, Marisa. Bueno, Gracias. profe, que tenga un lindo día o lo que sea, pero que la pasen muy bien y estaremos siempre en contacto. Feliz resto de tiempo. Bueno, gracias. Que estés bien.